Damos la bienvenida a todas las redes sociales en este momento, a los que nos están escuchando en vivo en internet. Nos encontramos aquí en la ciudad, en la preciosísima ciudad de Oaxaca, un clima un clima insuperable, rodeado de montañas, de vegetación. Los tamales están buenísimos, los tamales. El queso ni se diga, ¿verdad? Bueno, verás, es una bendición estar acá. Le doy gracias a Dios que me haya permitido darme el privilegio de estar compartiendo la palabra con todos ustedes. Y todo el día de ayer, pues fueron 4 conferencias sobre profecías. Están grabadas, las puede usted conseguir después. Y vamos a ver en esta mañana el mensaje titulado ¿Cómo podemos prepararnos para los tiempos finales? Estoy tratando de hacer un resumen profético también, cómo prepararnos o la preparación para los tiempos finales. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 35, Jesucristo, antes de morir, dio estas advertencias y dice así, Lucas 21, 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos. Siempre que encuentren ustedes en la Biblia esta palabra mirad, pues no solamente significa que estemos viendo con los ojos físicos, sino que significa que nos veamos a nosotros mismos. O sea, véanse a ustedes mismos, analícense si están en la fe, analiza cómo estás tratando a tu esposa, analiza tu vida de honestidad en tus negocios, analiza la relación que tienes con tus hijos, miren por ustedes mismos, porque pues la tendencia es siempre estar mirando por los demás. Y una de las reglas, ¿verdad?, que tenemos nosotros como pastores muchas veces, es que siempre que viene una pareja, o viene una mujer, o viene un hombre, y nos dice, vengo a acusar a mi esposo, o vengo a acusar a mi esposa, o hermano, fíjese que mi esposo, siempre usamos esta regla. No me hable de su esposo, no me hable de sus hijos. ¿Usted qué relación tiene con Dios? Antes de que acuse al esposo, antes de que acuse a tu esposa, ¿tú qué relación tienes con Dios? Entonces, siempre hay que comenzar con nosotros, porque desde Adán hasta nuestros días hemos heredado la tendencia a la irresponsabilidad. Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, si no me hubieras dado a esta, yo no hubiera pecado. Y así hemos heredado esta irresponsabilidad de echarle siempre la culpa a alguien más por lo que estamos atravesando en la vida. Y quiero decirte que tú puedes tener a tu esposo que le digan el cocodrilo de Oaxaca, o puedes tener una esposa, ¿verdad?, que sea la peor que puedas tener, pero si tu relación con Dios es vertical, nada a tu alrededor altera tu paz. Porque nunca nos atrevamos a decir, no soy feliz porque tengo este esposo, o no soy feliz porque tengo este esposo, o porque tengo estos padres. Nadie es culpable de nuestra infelicidad más que nosotros mismos. No importa los papás que tengas, o los padres que tengas, o la esposa que tengas, la felicidad no depende de nadie más que de Dios. Entonces, no trates de encontrar la felicidad en ningún ser humano, porque no la vas a encontrar. Es nuestra relación con Dios, diaria, íntima, que tengamos en la palabra con Él, el resultado de que podamos tener paz y de ser felices. Así que podemos estar en medio de una tormenta y pueden venirnos aquí las agresiones y las calumnias y los gritos y los cacerolazos y los sartenazos, lo que tú quieras, pero mi relación con Dios es inconmovible, porque yo dependo de Dios, no de las circunstancias, para ser feliz. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En otras palabras, ten mucho cuidado en tu vida, porque es muy fácil irnos a los extremos y no ser sobrios. Sin que nos demos cuenta, estamos abusando ya de la comida. Sin que nos demos cuenta, podemos estar abusando de las bebidas.
Sin que nos demos cuenta, podemos estar abusando del sexo o de la pornografía. Entonces, la sobriedad es algo que tenemos que mantener durante toda la vida cristiana. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces tenemos que estar ejercitando todos los días el dominio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, sobre los alimentos, sobre todas las cosas a nuestro alrededor. Pues Cristo lo resumió con glotonería y embriaguez, con la comida y con la bebida. Y dice la vida que porque en cualquier momento de repente puede venir en aquel día Jesús. Muy bien, si no viene Jesús en un mes o en 10 años, ¿qué tal? Que hoy sea tu último día que estás viviendo y nadie lo sabe. Ninguno de nosotros que estamos aquí, ni de los que nos oyen por internet, ninguno tenemos la absoluta seguridad de amanecer mañana. ¿O si la tienes? No me digas, pues mire, acabo de ir al doctor, mi colesterol está bajo, mis triglicéridos están bajos, no tengo ningún problema, me hice un electrocardiograma, mi cardiólogo, estoy en perfectas condiciones de salud. No importa tu salud, no importa nada, si Dios dice, hasta hoy llegaste, hasta hoy llegaste. Y si hoy en la noche viniera Dios por ti, o mañana viniera por nosotros, ¿en qué condiciones nos va a encontrar? Esta es la admonición y la advertencia que Jesucristo nos está dando. Porque como un lazo vendrá sobre ustedes los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues. Velad pues. ¿Traen Biblia? Los que no se pueden sentar con un cristiano. Velad pues, porque en todo tiempo, para que sean tenidos, escuchen esto, para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. No tenemos nosotros, cuando Dios juzgue al mundo, estar con el mundo y estar bajo el juicio de Dios. Pero solamente aquellos que va a considerar Dios dignos, los va a sacar, como sacó a Noé en el diluvio, como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, los que sean dignos, los que vivan una vida sobria, los que estén mirando por ellos mismos, va Dios a evitar que nosotros caigamos bajo el juicio que viene sobre el mundo. Y esto, toda la tarde de ayer hablamos sobre el arrebatamiento de la iglesia, de qué forma, ¿verdad?, vendrá Jesucristo y nos sacará antes de que venga la gran tribulación. Muy bien, ante todas estas cosas que el mundo está atravesando, problemas políticos en México, problemas políticos en Estados Unidos, en Sudamérica, una desunión de la Unión Europea ahorita en Europa, el Medio Oriente es una olla hirviendo, África con enfermedades como el ébola y como ahorita el mosco Zika que anda devastando Brasil, por todos lados encontramos problemas tremendos donde el ser humano no tiene la capacidad para poder resolverlos porque nos hemos creído dioses. Ante todas estas circunstancias, ¿qué consejo nos da la Biblia para poder prepararnos para los tiempos que estamos viviendo? Y quiero darles a continuación 4 consejos en la Biblia de cómo prepararnos para los tiempos que estamos viviendo. Número 1, confiar en las promesas de Dios. Confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. Cuando Jesucristo iba a partir de este mundo, en el Evangelio de Juan capítulo 14, los discípulos estaban muy perturbados porque Jesús les dijo, ya me voy. Y a donde ustedes, si ustedes me quieren seguir, no pueden ir a donde yo voy. Y ellos todavía no entendían. El Espíritu Santo no había venido al mundo todavía. Entonces estaban en un estado de ansiedad. Estaban hasta cierto punto, ¿verdad?, estresados, preocupados. ¿A dónde va nuestro maestro? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Tú lo entiendes lo que está diciendo Jesús?
Y en este estado, en Juan 14, lo primero que Jesús les dijo es: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbarse es una palabra muy importante porque es la palabra griega tarazo, si la quieres apuntar con T de tío. Tarazo. Y significa agitado, incierto, intranquilo. Lo primero que Dios nos recomienda para prepararnos para estos tiempos en que estamos enfrentando es que nos mantengamos en paz. Que no haya ninguna noticia que el petróleo cayó, que el peso cayó, que el dólar cayó, que el petróleo cayó, que hay incidentes, que hay revoluciones, que hay insurrecciones. Que nada de esto nos quite la paz con Él. ¿Y saben ustedes por qué el primer consejo que Dios nos da es: no se turben sus corazones? Porque si tú no tienes paz, ni yo tengo paz, no podemos discernir su voluntad. Imagínate, venía la Biblia: ay, Señor, mi vida, dame mis chochos, una copa, un trancazo de marihuana o cualquier cosa que estamos buscando en un estado en el cual estamos agitados interiormente y preocupados. ¿Y qué voy a hacer? Y tengo este problema y no puedo pagar esta deuda y tengo estos desafíos para adelante. En ese estado de preocupación o de agitación interna, lo cual voy a hablar más tarde con más profundidad acerca de esto, es imposible que el Espíritu Santo se revele a tu vida. Porque para que nosotros podamos discernir la voz del Espíritu Santo, mi alma tiene que estar en paz y en tranquilidad. Levantarme en la mañana, sí tengo 1000 problemas. Y con mi esposa y con mi hijo y en mi negocio, ¿quién no tiene problemas? A menos que estés viviendo en Disneylandia. Entonces todos tenemos problemas. La vida no es fácil. No hay un matrimonio que no tenga problemas, a menos que sean querubines. No hay nadie que no tenga problemas. Estamos en un mundo donde verdaderamente el sufrimiento forma parte. Nacemos llorando, vivimos llorando y nos vamos de este mundo lamentándonos y llorando también. Entonces, hasta en estas circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener la característica que pueda realmente el Espíritu Santo comunicarse con nosotros. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana, Señor, aquí estoy, me olvido que la lavadora está rota, que el problema es esto, me olvido, me desconecto del mundo, me desconecto todos los switches y me conecto con Dios, con la fuente de energía. Y no dejo que ningún problema o preocupación que tenga me interrumpa en ese momento la comunión que yo tengo con Dios. Y cuando Dios ve, esto se llama fe. Porque necesitas creer para tener esa actitud. Cuando Dios ve que crees en Él y que te desconectas de todo y que Él es el único que te va a resolver tus problemas, no tu amigo el diputado, ni tu amigo el compadre, ni el dinero del banco. Él es el que va a resolver nuestros problemas. Entonces comienzo a orar: Señor, aquí estoy, me desconecto de todo lo demás y después comienzo a alabarlo. Tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria. Tú reinas sobre todas las cosas porque tú creaste todo. Estoy vivo, amanecí porque tú me estás dando que mi corazón siga latiendo, Señor. Estoy en tus manos, vengo a decirte qué quieres que haga, Señor. Vengo a poner a mi esposa, a mis hijos, mis negocios. Todo está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos, tú eres el creador. A los pajaritos tú los alimentas, a las flores las has vestido mucho mejor que Salomón. ¿Cómo no tendrás cuidado de mi vida, Señor? Y esa fe de volcar tu corazón delante de Él, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comenzará a guardar tus pensamientos y mi corazón, y comenzaré a estar en paz. Y en ese estado de paz, voy a venir a la Biblia y la voy a abrir y Dios me va a hablar. Y voy a entender lo que Él quiere para mí.
Este es uno de los consejos que Dios les dio a Cristo y lo podemos entender más nosotros. No se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que si yo me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, comparado con lo que nos espera, es, como decía una gran misionera hace muchos años, Corrie ten Boom, que en los tiempos del comunismo en Europa, ella contrabandeaba Biblias y metía Biblias a las naciones europeas. Y Corrie ten Boom dijo, después de todo lo que sufrió como misionera, cuando estemos enfrente de Jesús, todo lo que sufrimos será comparado con una mala noche que pasamos en un hotel nada más, comparado con las glorias que nosotros se van a manifestar. O sea, cuando estemos con Jesús, todo lo que sufrimos va a ser como una pizquita, de veras, no se compara con la eternidad que nos espera, la paz, las bendiciones y lo que Dios nos va a dar a todos aquellos que hayan llegado al fin y hayan sido más que vencedores. Vale la pena, vale la pena. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. No tengan miedo, no temas. ¿A qué le tienes miedo? Si tú tienes miedo de la gente, si tú tienes miedo de las circunstancias y si tú tienes miedo del diablo, no tienes temor de Dios. Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. O tenemos el temor de Dios y echamos fuera todos los demás temores, o tienes algo que gobierna tu vida y no es el temor de Dios. Entonces, si tememos a Dios, no tenemos miedo de nada. A Él sea nuestro temor. Muy bien. Veamos nosotros ahora en el Salmo 37 los consejos que el rey David nos da para estos tiempos finales en las promesas que encontramos aquí de Dios. Es uno de mis salmos preferidos. Dice el versículo 1 del Salmo 37: no te impacientes a causa de los malos, de los malignos, ni tengas envidia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Veamos dos cosas aquí. Es importantísimo no perder la paciencia. ¿No se imaginan ustedes cuántos matrimonios y cuántas jovencitas y jovencitos hemos aconsejado? Yo tengo 38 años predicando la palabra de Dios y se casaron por impacientes. Muchas porque se querían salir ya de su casa, muchas porque tenía cara de Rambo el novio, otras, ¿verdad? Pero la paciencia es una de las virtudes imprescindibles, dice Hebreos capítulo 10, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Si tú no aprendes a ser paciente para escoger lo que vas a comprar, el carro que vas a comprar, la casa que vas a comprar, con quién te vas a casar, las decisiones que vas a tomar, y eres una persona impulsiva que tomas decisiones de la noche a la mañana, te vas a arrepentir, te vas a lamentar, porque la impaciencia nos hace actuar antes del tiempo de Dios. Ahora, si la paciencia es tan importante, ¿qué necesitamos para hacer paciencia? Romanos 5, versículo 3, las tribulaciones. Las tribulaciones producen paciencia. Ay, hermano, tengo un esposo que me está grite y grite. Ay, hermano, tengo unos papás que ya no los aguanto. Y mi jefe de mi trabajo. Todas las tribulaciones que estés atravesando, todos los problemas que todos estamos atravesando, tienen un fin específico donde Dios, a través de esos problemas, está desarrollando nuestra paciencia.
Porque aprendes qué es la paciencia. La paciencia es un momento en el que tu corazón aguanta la artillería pesada. Llegas un momento en que la gente habló de mí, que sigan hablando. Y que te maldijeron, pues que me maldigan. Y que te amenazaron, que amanecieron. Y que en mi corazón hay paz. Y tengo ya la fortaleza en mi vida de aguantar lo que yo pueda atravesar y los problemas de la vida. Dice en Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tribulaciones. Oye, espérame, Santiago, tú estás loco. ¿Perdiste el trabajo? Gloria a Dios, aleluya. Oye, pues eso solamente un loco lo dice. Cualquiera lo podría decir, ¿no? Oye, pues fíjate que tu esposa perdió el trabajo. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Que no, tengamos como sumo gozo cuando estemos rodeados de problemas. Oye, pero ¿cuál es el propósito de cómo puedo yo gozar en medio de los problemas? Y ahí lo dice Santiago en el versículo 2 y 3, sabiendo que las tribulaciones y los problemas producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y enteros en toda la obra de Dios. Entonces, es lo primero que David nos dice. ¿Saben ustedes que David fue ungido casi a los 15, 16 años por el profeta Samuel? Y le pusieron un cuerno y lo ungieron. Y entonces David, joven, ¿qué pudo haber dicho? Ya soy rey, ya soy el ungido de Jehová. Ah, espérame, David, no sabe lo que te espera. Mató a Goliat, se fue a trabajar al palacio con Saúl y Saúl lo comenzó a perseguir por envidia de que más gente lo seguía a él que a Saúl, por envidia, y durante 10 años tuvo David que andar de prófugo, de refugiado por todos lados, a ver quién le daba de comer de una aldea a otra aldea, 10 años. Y cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, bajó rodeado de sus soldados. Saúl, baja David y le corta un pedazo de su manto y le grita a Saúl al otro día: mira, rey, aquí tengo el pedazo de tu manto. Anoche te pude clavar el cuchillo y no lo hice. ¿Por qué? Porque soy paciente y estoy esperando el tiempo de Dios para que Él me dé el gobierno. ¿Qué le estaba enseñando Dios a David? La paciencia. David, sin paciencia nadie puede gobernar. Este es el problema de nuestros políticos, que no tienen paciencia. Ya quieren todo acá y acá y acá, porque llegan al poder sin el carácter de la paciencia. Y tú puedes llegar a ser doctor, o puedes ser futbolista, o puedes llegar a ser músico, pero si tú no tienes en tu vida la paciencia y sabes el tiempo en el que Dios tiene para tu vida, vas a tomar decisiones equivocadas. Dice el versículo 3 del Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Otra vez, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna de hacer lo malo. Estos consejos que nos da el rey David son, bueno, es una de las cosas que a mí particularmente me ha ayudado durante toda mi vida cristiana. Esta palabra confiar es clave en la vida cristiana. ¿Qué significa confiar en Jehová? La palabra confiar es la palabra hebrea batach, así se escribe con B de burro, batach. La CH en hebreo se pronuncia como J, o sea, es bataj. ¿Qué significa en el hebreo bataj? Que se tradujo confiar en Dios. Significa sentirte siempre seguro, firme, tranquilo, sabiendo que
la preocupación es adelantarte a algo que no va a suceder. Por eso la palabra pre significa antes, ocuparse. Preocupado. Te estás ocupando antes de algo que a lo mejor ni siquiera va a suceder. Entonces, cuando una persona es demasiado preocupada, es una persona que siempre se está adelantando. ¿Y si mañana se muere mi esposo? ¿Y si mañana esto y el otro? ¿Y si pierdo el negocio? ¿Y si no me caso? ¿Y si esto y el otro? Te estás adelantando y creyendo que las circunstancias están en tus manos. Y cuando creemos que el futuro está en nuestras manos, entonces le abrimos la puerta al estrés. Y el estrés se convierte en una obsesión y eres una persona que siempre estás preocupada por todas las cosas de la vida. Nunca tienes paz. Porque siempre estás, y esto, y esto, y qué triste es vivir así. Jesús dijo, vengo a darles vida y vida en abundancia. ¿Por qué no la tienes? Porque no confías en Él. Se muere tu esposo, que se muere el cocodrilo. Se muere la esposa, ¿verdad? Se muere, nos quedamos al final solos. Y pierdes el negocio, pues Señor, yo no dependo de eso. Yo estoy contigo, tengo paz, Dios va a proveer. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres poner en acción el poder de Dios? Confía en Él. Y dice el versículo 4, deleite a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? A ver, dime, hijo, dime, hija, ¿qué es lo que más anhelas en tu vida? ¿Qué es el deseo más grande de tu vida? Pues ser político, o ser esto, o ser doctor, o casarme con un buen hombre, o casarme con una buena mujer. Dime, ¿cuál es el más grande deseo? ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? ¿Sabes una cosa? Te lo voy a conceder. Pero hay una condición, que me pongas a mí primero. Deleítate en mí todos los días. Ven en la mañana, desconéctate de todo lo demás de la escuela, el negocio, tus papás, desconéctate de todo, conéctate con la Biblia siempre que te levantes. Y si yo veo que yo soy tu deleite y me alabas y confías en mí y estás con problemas, pero mantienes tu tranquilidad y tu paz, ¿sabes una cosa? Te voy a dar lo que tú quieres. Porque si te di a mi hijo, ¿cómo no te daré todas las cosas si tú confías en mí? Les di a mi hijo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Les di a mi hijo. ¿Dudas que tengo algo mejor para ti? Después de que te di el tesoro más grande del universo, el creador, el que te trajo a la vida, que murió en una cruz, lo di por ti. Para decirte en esa cruz que te amo. Y que el amor se demuestra dando la vida por los demás. ¿Y dudas que mañana vas a sobrevivir y que te va a hacer falta algo? Hombres de poca fe. Consejo número 2, no preocuparnos por las cosas materiales. Una de las cosas que nos pueden desviar precisamente de las promesas de Dios y apartarnos del camino es preocuparnos por las cosas materiales. Y cuando Jesucristo estaba contando, ¿se acuerdan ustedes la parábola de las semillas? Dijo que mucha semilla cayó fuera del camino porque los afanes de la vida, ahí está, ¿y qué comeré? Y mañana, y mi hijo, y tendré para pagar la universidad, y tendré para pagar la renta, y las preocupaciones. Estos son los afanes que entran a nuestra vida y hacemos a Dios a un lado de la ecuación. Señor, mira, ahorita, esta semana, Señor, déjame preocuparme de todo. Yo no tengo contacto contigo en una semana. Y durante toda una semana o 2 semanas ya tienes y esto y el otro y por aquí y por allá. Y no has tenido tiempo de estar con Él en la Biblia, de conectarte con Él.
Dice Dios, no hay ningún problema, yo te dejo, pero tal vez te voy a ir a visitar en el psiquiátrico. Vas a acabar mal. No hay ninguna persona que sea obsesiva en estarse continuamente preocupando del mañana que no acabe con desórdenes mentales. Se calcula que el 85% de las personas, lo decía el doctor James Dobson, un cristiano, el 85% de las personas que están en los hospitales psiquiátricos son personas que no arreglaron sus problemas del pasado y del pecado. Entonces, cuando tú no arreglas tus problemas del pasado, Dios dijo, tus pecados te alcanzarán. Si yo hace 2 años defraudé a alguien y todavía no le pago, y me digo cristiano, bueno, ya Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Y si yo a alguien defraudé hace 3 o 4 años, yo tengo como cristiano que ir con esa persona y decirle, mira, no tengo dinero por lo que no te he pagado, pero te voy a abonar 50 pesos a la semana. Y aunque me tarde 20 años, yo soy responsable para pagar lo que te debo. Yo no quiero delante de Dios deberle nada a nadie. Y si tú no haces eso, si tú a tu ex esposa la ofendiste y no te has reconciliado ni le has pedido perdón, esos pecados te alcanzan tarde o temprano. Tenemos que arreglar el pasado para vivir en paz en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Mientras traigamos cola, como dicen en el dicho, cola que nos pisen, no vamos a vivir en paz. Tenemos que tener, dijo Pablo, yo con buena conciencia he vivido delante de los hombres. No podemos avanzar hacia el futuro mientras en mi conciencia no esté tranquila, que no debo nada a nadie, que a los que he ofendido les he pedido perdón, que he saltado lo que he podido para que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo a mejores campos y a una mejor vida en la que Dios me pueda bendecir. No puedo. Si quiero ser bendecido por Dios, tengo que ser honesto con Dios. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, en Mateo capítulo 6, Jesucristo va caminando con los discípulos y me imagino imagínense si los discípulos junto a Jesucristo estaban en un estado de preocupación, y creo que en el versículo 25 en adelante, Mateo 6, 25, Pedro le iba preguntando a Juan, oye Juan, ¿no sabes si mañana nos vamos a hospedar en el Hotel Holiday Inn? Oye Juan, ¿no trajo Santiago tortas? Oye, ¿y si mañana no tenemos que comer? Imagino que había este tipo de conversación entre ellos, que es normal, entre nosotros, ¿verdad? Digo, el preocuparnos no significa acostarme en una hamaca, Dios proveerá, aleluya, gloria a Dios, no voy a trabajar, ¿no? No, ese es un extremo. Pero otra cosa es voy a ir a tocar las puertas, pero sin estar en estado ansioso, y Dios me va a abrir una puerta para darme trabajo. Pero voy a hacer mi parte. Nuestra responsabilidad es buscar el trabajo, desde luego, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, Cristo les dice, por tanto, les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Otra vez, la palabra afán es la palabra merima en el griego y significa ansioso, preocupado, estar pensando continuamente en algo y no sacarlo de nuestra mente, intranquilidad. En otras palabras, ninguno de ustedes, dice Jesucristo, quiero que estén continuamente pensando qué voy a comer mañana, con qué me voy a vestir, o si voy a pagar o no voy a pagar la renta. Y entonces Cristo, de una forma asombrosa, dice en el versículo 26, miren a los pajaritos. Vean ustedes la profundidad de la mente de Cristo.
mira a los pajaritos. ¿Qué quieres que les mire, Señor? Dicen, piu, piu, piu. No, 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 no. Te voy a dar un secreto a los pajaritos, que solo yo, que fui el que los creé, sé cómo se portan los pajaritos. Los pajaritos los he criado para que nunca siembren. Nunca se levanta el pajarito en la mañana y, oye, piu, 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 vamos a sembrar semillitas para que dentro de 3 meses crezcan y recogemos la cosecha. Ningún pajarito siembra nada jamás. Los pajaritos tampoco recogen y los pajaritos nunca guardan comida para el otro día. Pensar que Dios hizo los pajaritos, porque te puedes preguntar, ¿no? ¿Y para qué hizo Dios al hipopótamo y a la jirafa y al borrego y al perro? Todo lo que Dios hizo, si somos observadores y comenzamos a estudiar un poco de zoología, la vida de los canes, la vida del ganado vacuno, es impresionante las lecciones que encontramos, porque todo lo que Dios creó fue para que nosotros aprendiéramos de la naturaleza. Cuando Jesucristo quiso ilustrar las cosas celestiales, tuvo que usar ejemplos terrenales. Las semillas, las serpientes, los pajaritos, el ganado, etcétera, etcétera, porque ahí se encuentra la sabiduría de Dios. Entonces dice que Cristo, los pajaritos, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale un pajarito? ¿1 peso? ¿2 pesos? Si alguien ahorita afuera te dice, te vendo un pajarito, o en un alto, te vendo un pajarito, 5 pesos, le das 5 pesos, ¿verdad? Pero no le daría 3,000, 5,000 pesos por un pajarito, porque no valen, o sea, no tienen un precio más que mínimo. Y dice Cristo, si estas cosas insignificantes que mi Padre Celestial tuvo la sabiduría para crearlos, para que aprendieran de ellos, y no hay un solo pajarito que se muera de hambre. Y cada mañana se levantan los pajaritos y no guardaron nada. Y siempre van a encontrar lombricitas que comer, siempre van a encontrar algo que ver, porque mi Padre les alimenta. Yo que voy a morir por ustedes, que los hice a mi imagen y semejanza. ¿Están preocupados porque qué van a comer? ¿Bola de cabezones? Yo los agarraría a cuerazos a todos los. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Y quién de vosotros, versículo 27, por mucho que se afane, añadirá una estatura a su codo? Otro ejemplo, si tú mides 1,50, 1,60, por más que hagas así, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, brinca como chapulín lo que quieras, no vas a crecer ni 2 centímetros. Yo estoy preocupado porque no, yo estoy preocupado porque no. Es exactamente como, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a beber? Por más que te preocupes, si no es Dios el que te provee, acabas en un hospital. Si no es Dios el que está proveyendo para nuestra vida, por más que te preocupes y por más que te afanes, estás desperdiciando tu vida emocionalmente. Y finalmente dice el versículo 32, porque los gentiles, tu compadre, tus vecinos, la gente que no tiene a Cristo, toda la gente que no tiene a Cristo, buscan estas cosas. Ve nada más tus vecinos, tus familiares, velos llenos de ansiedad, sin seguridad, siempre tienen cara de cuervos amargados con dolor de estómago, siempre están enojados, no proyectan gozo, no proyectan felicidad, no proyectan buenas noticias, ¿verdad? Tú te juntas con una persona amargada y te acaba amargando. Porque así está la gente y siempre preocupados y algo. Ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Dios sabe lo que tú necesitas, por el amor de Dios. Él sabe
que tú necesitas, que yo necesito las cosas. Y si amanecí y mi corazón sigue latiendo, es porque Dios me está manteniendo vivo y mi vida es más importante que mi comida y que lo que me he visto. Pero busquen el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. ¿Cuál es la respuesta y la medicina para la ansiedad? Buscar el reino de Dios. Poner a Dios primero. Y si tú en esta época que vivimos obedeces a Dios, confías en Dios y eres paciente para el tiempo que Dios tiene para tu vida, no tienes por qué vivir perturbado, ni afanado, ni intranquilo, ni con medicinas de pastillas tranquilizantes, porque tu confianza está en el Señor de los cielos y de la tierra. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y qué maravilloso es poder saber que tenemos un Padre que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz y pagar por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir una vida abundante, una vida de esperanza, de seguridad, con la esperanza que es el ancla de nuestra alma, porque has hecho promesas inmutables para que tengamos un fortísimo consuelo y nunca, nunca, nunca creamos que nos has abandonado. Estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Sean valientes, dice el Señor, pueblo mío, vengo por ustedes y mi galardón conmigo para recompensarlos. Pero recuerden que sin la fe, sin esa confianza en mis promesas, es imposible que me puedas agradar. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, para que no se pierdan. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a las redes sociales, al internet, YouTube, live stream. Nos da mucho gusto. Hemos recibido ya contacto con personas que nos están viendo de todas partes del mundo, están oyendo estas conferencias en el otro lado del mundo, ¿verdad? Que está amaneciendo, están también oyéndolas, gracias a Dios. Y qué bueno por la tecnología del siglo XXI que nos da la oportunidad, como dice la Biblia en Mateo 24, y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y esta es la razón por la cual se inventaron los satélites de comunicación en los 70s del siglo pasado, y esta es la razón por la cual el internet, el aspecto cibernético, los chips, los iPhones, los iPads, toda esta tecnología está sirviendo. Es para el bien y para el mal, porque desde luego hay gente, ¿verdad?, que la usa para el mal o lo exageran. Pero todo esto nos está ayudando ahorita, ¿verdad?, a difundir el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Tenemos como tema para desarrollar en esta conferencia el surgimiento del anticristo. El surgimiento del anticristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que fue escrito hace 2000 años, por el último de los apóstoles, el apóstol Juan, que se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Si ustedes van al mar Egeo o van a Grecia, entre Grecia y lo que está enfrente, que es donde está Tesalónica y el Asia Menor, todavía se encuentra la isla de Patmos y hay tours, viajes a visitar la isla de Patmos. Y ahí están las cuevas, ¿verdad?, donde estuvo Juan, etcétera, etcétera. Son lugares geográficos. No son leyendas, no son mitos. La Biblia nos ubica en historia, en arqueología, en antropología y nos muestra, ¿verdad?, que toda esta información tiene sustento de histórico, geográfico, literario, etcétera, etcétera. Así que eso es lo maravilloso de la Biblia en comparación con todos los demás libros que se consideran sagrados. Entonces dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar. ¿En dónde estaba Juan?
exactamente, pero ¿en qué mar? En el mar Mediterráneo. O sea, él estaba en la isla de Patmos, que está enfrente del mar Mediterráneo. Entonces Juan vio surgir del mar Mediterráneo, o sea, del área del Medio Oriente, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, o sea, coronas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Antes de seguir adelante, lo vamos a ir desarrollando para descubrir algo. La Biblia no es de interpretación privada, dice Primera de Pedro capítulo 1, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando venimos a la Biblia y encontramos en el Apocalipsis un lenguaje, cuernos, luces, espíritus, diademas, cabezas, etcétera, etcétera, no podemos más que buscar dentro de la misma Biblia la interpretación. Porque como no es de interpretación privada, ni Dios no la escribió para que, pues a ver, ¿tú qué crees que sea? No, pues yo creo que sean, ¿verdad? Pues son las lenguas, los cuernos. O las cabezas, ¿qué crees que sean? No, pues son los 7 papas que hubo antes de Juan. Cuando llegamos a eso, es precisamente cuando caemos en herejías y cuando caemos en distorsiones y alteraciones o adulteraciones de la palabra de Dios. Entonces aprendan algo. Cuando tú encuentras en la Biblia símbolos, como el libro de Apocalipsis, tienes que encontrar que esos símbolos tienen una interpretación o algo que el Espíritu Santo en la misma Biblia, como lo vamos a comprobar, nos dice qué significan. Entonces esto es muy importante para que no nos confundamos cabezas, cuernos, de qué están hablando, ¿no? Vamos a tener paciencia y lo vamos a desarrollar. Esta bestia pues tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y los cuernos coronados. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, o sea, Satanás, dice el capítulo anterior de Apocalipsis 12, que es Satanás, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio poseerá el anticristo como gobernante en Europa y en el Medio Oriente. Vamos a ver que el anticristo no va a gobernar el mundo entero. Y que cuando dice sobre tribus y lenguas se refiere, ¿verdad?, al área exactamente de las naciones que se le conceden para gobernar. Él no va a marcar a nadie en América, ¿verdad?, ni en Estados Unidos, sino solamente las 10 naciones únicamente que se le van a entregar. Y lo vemos al final de la Biblia, que habrá naciones como los reyes del oriente, como del norte y como del sur, que no van a dejarse gobernar por él y van a querer atacarlo. Daniel 11, 40 al 45, lo vamos a ver también. Y esto deducimos, ¿verdad?, que el anticristo no va a gobernar el mundo entero, ni va a marcar tampoco al mundo entero. Estos son detalles bien importantes de poder entenderlos. Muy bien, veamos ahora que en el capítulo 13 de Apocalipsis se nos habla de una bestia. Esta palabra bestia, terión en el griego con TH, terión, habla de un monstruo, de algo sanguinario, cruel, porque no es el nombre natural de todos los animales que Dios menciona en la Biblia. Entonces, cuando se le adjudica el nombre de bestia al anticristo, estamos hablando de una persona completamente deshumanizada. O sea, una persona que no va a tener sentimientos, emociones, compasión, misericordia, va a ser el epítome, va a ser un ícono de la maldad. Entonces, esto es importante porque como vamos a ver en Daniel, capítulo 7, vamos a ir al rato a Daniel 7, ahí en la visión de Daniel ve a 4 bestias que son las mismas que se refiere en el versículo 2 de Apocalipsis 13:2. Ve un oso, un leopardo y un león. Y la 4ª bestia, que es el Imperio Romano, de donde surge el anticristo, no tiene un nombre.
Ya no encontró el Espíritu Santo ni un armadillo, ni un chacal, ni un murciélago, ni un vampiro. No encontró ningún animal depredador o cruel o sanguinario que se pudiera darle el nombre al anticristo. Por eso simplemente se llama una bestia, ¿verdad? Porque ni siquiera hay animales comparados con la crueldad y lo sanguinario que va a ser este híbrido. Porque el anticristo, como vamos a ver, va a ser un híbrido. Muy bien, vamos a regresar toda la Biblia hasta Génesis 3, de cabo a rabo. Y vamos a ver una profecía en el capítulo 3 de Génesis, que es, ahora sí que podríamos decir, si no tenemos esta profecía ni la entendemos, no podemos entender al anticristo, porque el anticristo será la pieza maestra, la obra de arte de Satanás. No va a haber algo en lo que Satanás pueda haber hecho en los 6,000 años de historia de que tenemos en el planeta Tierra que se pueda comparar con esta obra de arte que va a ser el anticristo. Y vemos que Satanás le va a entregar todo. Imagínense nada más todo el poder que tiene Satanás, porque es la creación más grande de Dios. Satanás, Lucifer. Satanás es un título que significa el adversario. Diablo significa el que acusa. Entonces ese no es el nombre de él es Lucifer. Ezequiel capítulo 28. Entonces Lucifer era un querubín que adoraba a Dios, que era el sumo sacerdote en el santuario de Dios antes de que el hombre fuera creado. Y era tan bello, tan perfecto, tan hermoso, tan lleno de poder y de sabiduría, que fue lo que los ensoberbeció y quiso ser semejante a Dios. Entonces este querubín, que es la máxima obra de arte de Dios, no hay ninguna criatura que haya sido creada más bella y más sabia que Lucifer. Vemos que desde el principio, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, él ya existía. Dice Job capítulo 38 que los ángeles estaban, cuando Dios tomaba las medidas, la tierra tiene que tener cierta circunferencia para que pueda estar inclinada 23 grados y medio sobre su eje. La tierra tiene que tener un movimiento de rotación perfecto, una velocidad perfecta sobre su eje. La tierra se tiene que trasladar matemáticamente alrededor del sol en 365 días a una distancia perfecta para que el sol no queme demasiado, para que tengan 4 estaciones, primavera, verano y otoño, etcétera, etcétera. Todo esto que fue calculado matemáticamente por Dios, los ángeles fueron testigos. Y los ángeles tienen una sabiduría impresionante también. Entonces, esta es la razón por la cual Satanás, al darle el poder que él tiene al anticristo, podemos imaginarnos que el mundo va a llegar, Hitler va a ser como un ratón salido de una ratonera comparado con el anticristo, o Mussolini, o Saddam Hussein, o Aníbal, o los más grandes dictadores que tú me puedas mencionar, serán como tartamudos comparados con el anticristo. Génesis 3:15 dice la primera profecía de la Biblia del conflicto de la historia y del cosmos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra enemistad, apúntenla en el hebreo, es la palabra Eva, pero con B grande, Eva. Y se las voy a explicar. Yo me puedo pelear ahorita con alguien, o tú te puedes ahorita pelear con alguien, y mañana o con tu esposa, nos enojamos los dos y mañana estamos contentos. Eso fue un pleito nada más, no fue una enemistad. La palabra enemistad en el hebreo significa una contienda continua. O sea, si tú me dices, tengo 5 años que no le hablo a mi cuñado, o tengo 3 meses que no le hablo a mi esposa, ese ya es una enemistad. Es algo que dura meses o años, o tal vez muchas personas nunca en su vida perdonaron a su papá, vivieron enemistados con su papá o con su mamá toda la vida, o con un hijo, o no sé con quién, pero enemistad es una contienda que sale del corazón donde no hay perdón. Esa es la diferencia de un enojo de la noche a la mañana. Entonces aquí está hablando algo importante. Dios profetiza desde el principio que habría una enemistad o un odio satánico desde la creación humana hasta que Él regrese contra la mujer. Contra la mujer. Satanás
odia a la mujer. Y lo vamos a ver ahorita por qué. Y esta es la razón por la cual a través de todos los siglos, ¿verdad? Ahora Satanás no se puede aparecer en la noche con chole, ¿verdad? O con chencha, ¿verdad? Y te odio y tienes cara de armadillo o lo que tú quieras, ¿no? Satanás tiene que usar instrumentos. Entonces, ¿a quiénes usa Satanás para poder degradar, humillar, despreciar, rebajarla a la mujer? Usa al varón. Y esta es la razón por la cual cuando nosotros venimos a Cristo los varones, descubrimos, se nos ilumina completamente el entendimiento, que todo mi futuro que yo tengo en esta corta vida que Dios nos ha dado y las bendiciones que yo pueda tener en mi trabajo y la forma en la que yo pueda caminar con Dios va a estar íntimamente relacionada con la relación que tenga con mi esposa. Y si yo a mi esposa no la hago la reina de mi casa y la trato como una, dándole más honor a la mujer y la respeto y la valoro y la impulso y no soy infiel con ella mentalmente, tampoco menos físicamente, etcétera, etcétera, no nos imaginamos los varones, no tenemos idea lo grande que Dios nos va a bendecir. Porque cuando dice Cristo y le preguntaron, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? Cristo contestó, de los 10 mandamientos los resumo en 2. Amarás a Dios, relación vertical, sobre todas las cosas, y relación horizontal, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo más cercano a los varones? Nuestra esposa. Si yo no amo a mi esposa, no puedo venir de hipócrita y decir que amo a mis ovejas. No es cierto, soy un mentiroso. Si tú tratas mal a tu esposa, es mentira que amas a tus hijos. Los amas a tu manera y crees que tú los amas y que la forma como tú los tratas o dándoles dinero es amarlos, pero no ese es el amor de Dios. Entonces, si no tenemos una relación adecuada, íntima, de amor, de misericordia con nuestro cónyuge, es mentira que estamos viviendo de victoria en victoria. Y la razón por la cual muchos varones son maldecidos hasta con disfunción eréctil sexualmente, por la cual muchas veces vas de trabajo en trabajo, por la cual no prosperas, es que hay algo, hay una raíz en tu corazón con tu esposa que no le has pedido perdón. Y hasta que no arregles tu condición con tu esposa, entiéndelo. Para eso hacemos seminarios de matrimonios en la Riviera Maya cada año en octubre. Nos encerramos 4 días en un lugar precioso, con la lunada, en la noche, en la playa, y reflexionamos en esos 4 días sin el perico, sin Fido el perro, sin los niños llorando, ¿verdad? Y volvemos otra vez a renovar votos y a entender que estamos continuamente restaurando nuestra relación. Porque sin que nos demos cuenta puede pasar y un año que ya no le hablas a tu esposa desde hace 6, 7 meses. Están bajo el mismo techo, pero están divorciados emocionalmente desde hace mucho tiempo. Qué triste. Y esto no puede ser bendecido por Dios. No puede ser bendecido por Dios. Porque nos ponemos de acuerdo, como dice 1 Pedro 3:9. Maridos, amen a sus mujeres y anden con ellas en sabiduría, dándole honor a la mujer como a vaso frágil. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3:9. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que cualquier cosa que te acerques a Dios, ay Señor, un trabajo, ay Señor, sáname mi pancita, sáname de aquello. Regresa con tu esposa, arregla tu condición con tu esposa, pídele perdón a tu esposa y te voy a oír. Y te voy a contestar. Pero no te me acerques hasta que tú no entiendas que el gimnasio del hogar es precisamente el matrimonio. Entonces, desde el principio de la Biblia, son cosas que son desapercibidas por los cristianos y es tan claro. Pondré una enemistad entre Satanás y la semilla de la mujer. Toda la descendencia de la mujer, vamos a ver quién es esa semilla. Pero vean ustedes esto que es lo interesante. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la semilla de la mujer, la descendencia de la mujer, y tú le herirás la descendencia de Satanás. Ahora, por favor, saquen sus lupas y vean ustedes la palabra simiente en el hebreo, que es la palabra Sera, con Z en el hebreo, que significa esperma. Se tradujo semilla, linaje o descendencia en otras versiones bíblicas. La palabra original es esperma, Sera en el hebreo. Pregunta:
que comenzamos a cuestionar inmediatamente. Dios está hablando que la mujer va a tener una semilla, un esperma. Número 1, Señor, te equivocaste, porque yo creo, o se equivocó el que la escribió, Señor, porque la semilla no la trae la mujer, la traemos nosotros. El esperma lo traemos los varones. La mujer es la receptora de la semilla, pero la semilla, el esperma, es el varón el que la siembra en el vientre de la mujer. Entonces, cuando los 24 cromosomas de mi papá, el esperma, y XY, que son los cromosomas del varón, la mujer tiene los cromosomas XX. Cuando mi mamá y mi papá tuvieron relaciones, fue el cromosoma Y el que fertilizó los cromosomas de mi mamá. Por eso nacimos varones, porque lo que determina el género es el cromosoma Y para ser varón. Si cuando tu mamá y tu papá tuvieron relaciones y fue el cromosoma X, el de tu papá, el que fertilizó los cromosomas X de tu mamá, naciste mujer. Entonces, aquí aparente, y así hay muchas cosas en la Biblia, que parece que son equivocaciones o que son malas interpretaciones o que no le entiendo o una contradicción aparente, pero el problema no es de Dios, siempre el problema es del entendimiento humano. Entonces, los pensamientos de Dios no son los pensamientos, tenemos que tener paciencia y vamos a descubrir esto. Se está hablando que la mujer tiene una semilla y se está hablando que Satanás tiene un esperma. Ay, hermanos, que Mateo 22 dice que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan casamiento. Los ángeles no se pueden casar. Por lo tanto, en Génesis 6, la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de las mujeres no eran los ángeles, fueron los descendientes de Set y de Caín, para poder sacar esa confusión genética por la ignorancia de la palabra de Dios. Vamos a resolver esto rápidamente. Al decirle Dios a la mujer que ella va a tener la semilla, está diciéndole que la mujer va a ser una mujer de donde el Mesías va a nacer. Pasaron casi 3,500 años hasta que al profeta Isaías se le da otra pieza del rompecabezas, que esa mujer que iba a ser la madre del Mesías iba a ser una virgen. Todavía más conflicto otra vez. Primero, que una semilla de la mujer. Hoy las mujeres no tienen la semilla. 2, las vírgenes, ¿cómo van a tener hijos? Son vírgenes. Por si tienen hijos ya no son vírgenes, ¿verdad? Esto es lógico. Y más adelante se aclara la situación 700 años después de Isaías y se le aparece un ángel a María. Y ya el ángel Gabriel le dice a María en Lucas y en Mateo que ella va a ser embarazada, pero que su embarazo no va a ser como el que tuyo y el de nosotros, o el de las mujeres, ¿verdad? A través de lo cual hemos nacido, sino que el Espíritu Santo le va a implantar, sígame con cuidado, el Espíritu Santo le va a implantar a María el cromosoma Y, que José, tú no te vas a meter con ella, porque tu cromosoma Y viene infectado desde Adán. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, hubiera nacido con pecado Cristo. Pero entonces Dios resuelve este problema para que el Mesías nazca sin pecado, sin el cromosoma Y, porque iba a ser el Salvador, no iba a ser una salvadora. Tenía que ser cromosoma Y a fuerza. Entonces Dios implanta un cromosoma Y no humano para que el Mesías nazca no de un hombre, sino de una mujer y de Dios. Y se ha llamado Hijo de Dios y no hijo de José. Y a través de esto pueda él vivir una vida sin pecado para poder pagar por nosotros en una cruz. El Salvador no podía nacer como tú y como yo. Entonces, esta es la razón por la cual Dios le dice a la mujer, tú vas a tener una semilla, pero la semilla no se supo hasta 4,000 años después, cuando ya se entendió de que la semilla la iba a poner Dios en el vientre de María, no le iba a poner un hombre, no iba a ser una semilla humana, era una semilla divina. Y ahora vamos con el conflicto de Satanás y el esperma de Satanás. Cuando nace Caín, dice 1 Juan que se le llama el hijo del maligno. Y Cristo les llamó hijos de Belial. La palabra Belial es Satanás, o es el nombre para los espíritus malignos en el Antiguo Testamento. A los fariseos, Juan 8:44, que Jesús les dice, ustedes son hijos. Hijos, ¿qué es un hijo?
Un hijo es alguien que tiene papá y mamá, ¿verdad? Entonces cuando les dice a los padres, ustedes son hijos del diablo, ¿quién los parió? O sea, parece que desde Adán hasta nuestros días hay dos líneas genéticas. Una donde vendría toda la línea por donde venía Jesucristo. Jesucristo tenía que venir de la mujer, tenía que venir no de Caín sino de Abel. Después tenía que, ya mataron a Abel, ahora tenía que venir de Set. Después tenía que venir de la tribu de Judá, de Isaac, perdón, después de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá de la línea de David. Y tenía que venir una línea genealógica, genética, hasta María, que era descendiente de David, para que se pudiera trazar la genealogía del Hijo de Dios. Entonces, el esperma de Satanás será el anticristo. El anticristo será una figura donde Satanás posiblemente embarace a una prostituta. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿puede un ángel mezclarse con una mujer humana? Esto lo hemos visto, ya tengo una serie que se llama El esperma de Satanás, o la semilla de Satanás, o creo que la genética de Satanás, perdón, se llama la serie, que hace algún tiempo la pueden conseguir, ¿verdad? En la más materiales o en internet. En esta serie, La genética de Satanás, investigamos lo siguiente: cuando el endemoniado Gadareno se enfrentó a Jesucristo, era un hombre que tenía, ¿cuántos demonios? 6,000 demonios, 6,000 demonios, porque Cristo le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión. Una legión romana consistía de 6,000 soldados. Ahora imaginémonos esto: los demonios, la palabra daimón en el griego es la palabra ser inteligente, daimón. Este hombre tenía 6,000 entidades, un hombre dentro de él, en las cuerdas vocales, en los oídos, en los nervios ópticos de los ojos, en los músculos de su cuerpo, en el estómago, en el páncreas, en el hígado, en la sangre. Bueno, 6,000 demonios que habían invadido, pero lo más importante es que parte de estos demonios habían invadido el centro, el control del ser humano que se encuentra en el cerebro. Aquí el cerebro, todavía los neurólogos batallan para poder descifrar las complicaciones impresionantes de las conexiones neurológicas que tenemos y los circuitos que tenemos nerviosos tenemos de las billones de células que hay en el cerebro. Y los demonios tienen la capacidad, síganme con mucho cuidado, de poder entrar al centro de operaciones, a la computadora, al disco duro de nosotros, y poder manipular y alterar las neuronas. Y hacer que el cerebro, darle fuerza a los músculos y que el gadareno pudiera romper cadenas, porque los endemoniados tienen fuerzas sobrenaturales, colocarse las cuerdas vocales y producir una voz que no es la normal de una persona, hacerle oír cosas que no son normales, producir alucinaciones ópticas. Y los demonios tienen la capacidad de conocer la anatomía perfecta, ya no del cuerpo humano, de nuestro cerebro. Entonces, si los demonios tienen esa capacidad, ¿no pueden ellos también manipular la genética y el código ADN? Claro que sí, tienen esa capacidad. Podrían manipular la sexualidad de los seres humanos, claro que sí también. Y lo hemos visto en niños que nacen con 2 cabezas y monstruos. Y Dios no tiene la culpa. Una mujer que está embarazada y que toma alcohol o que toma drogas durante el embarazo, no le eche la culpa a Dios de cómo nace tu bebé. Entonces, todas estas cosas se aprovechan los demonios para deformar la imagen y la semejanza y la creación divina de Dios, que es la dignidad que nos corresponde como hijos de Dios. Entonces, de alguna manera, en el Génesis 6, los ángeles alteraron la genética de las mujeres y produjeron monstruos, los nefilim, los gigantes, de 5 metros de estatura, 6 metros de estatura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, que se convirtieron en los enemigos de Israel durante 1000 años, y el que los acabó, segunda de Samuel capítulo 21, fue el rey David. 1000 años este planeta fue fundado y establecido, y donde los gigantes vivieron en este planeta 1000 años. Entonces vemos que estos monstruos no fueron la creación de seres humanos. Hubo algo en la genética, una manipulación, y es exactamente lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé,
serán los tiempos en que Jesucristo regrese. ¿Qué significa? Que los Nepilim, los monstruos que salieron en Génesis 6, híbridos de una mezcla de ángeles, mujeres, se va a repetir. Pero ya no van a ser gigantes, ahora van a ser producidos en laboratorios clandestinos que ya están en operación mezclando chivos con arañas, para que se ha descubierto que la tela de la araña es una fibra mucho más resistente que cualquier otra fibra o que cualquier otra cosa metálica que puede existir. Y quieren, ¿verdad?, mezclar que la araña o esa fibra la puedo producir un chivo y mezclarle con la clonación es sacar el centro o el núcleo de una célula para inyectárselo a otra persona que le han quitado ese núcleo y tratar de transmitirle el ADN a ese y hacer un hombre con olfato de perro, con vista de águila, con producir arañas, producir fibras como las de las arañas y comenzar a producir híbridos mezclando especies con especies, lo cual está prohibido por Dios en Génesis 1, 10 y 11. Todo será conforme a su especie. Los perros son caninos y solamente van a ser perros. Los equinos van a ser caballos, ponis, percherones, cuarto de millas, pero son equinos. El ganado es vacuno, los hombres somos seres humanos, los changos son changos, los elefantes son elefantes. Y nunca cruzar dos especies, porque violamos las leyes de Dios y producimos híbridos, que es el resultado de cruzar a tu caballo con la burra, que nace una mula y nacen híbridas. No se pueden reproducir porque hemos violado las leyes del genoma humano establecidas inexorablemente por el creador del universo. Entonces todo esto es la pavimentación del estudio del anticristo para que podamos entender Apocalipsis, cómo va este ser híbrido que va a ser el anticristo. Vamos a ver en Daniel 11 que no va a casarse. Al contrario, va a odiar a las mujeres. Dice del amor de las mujeres, y en el original hebreo dice que las va a rechazar. O sea, claro que la figura de arte de Satanás tiene forzosamente que traer odio a las mujeres. Entonces va a ser, no se dicen que va a ser homosexual, o que tal vez no va a ser, ¿cómo se llama? Van a ser capado, o van a ser híbrido, ¿verdad? Pero él va a ser completamente diferente, donde no va a sentir nada de atracción por las mujeres, ni por los hombres, o si por los hombres, o no sé con cuántos, ¿verdad? Pero tal vez eso no le va a interesar, porque tiene 3 años y medio nada más para poder desarrollar su maldad en el mundo que vivimos. Muy bien, vamos a Génesis 49. ¿Están aprendiendo algo? Bueno, más les vale. En Génesis 49, ahora vamos a otra cosa interesante del anticristo. Una vez que hemos visto que hay la posibilidad que el anticristo sea un híbrido, que es lo más seguro, porque va a imitar el nacimiento de Cristo. Satanás no hace nada original, todo lo tiene que imitar. Y él va a tener que, ¿verdad?, hacer algo, alterar la genética de alguna prostituta o de alguna mujer, tipo Jezabel, para poder producir este monstruo que va a ser el anticristo y que después va a ser poseído, dice Apocalipsis 11, por un espíritu que perteneció tal vez a Alejandro el Magno o algún conquistador en el pasado y que va a salir del abismo y que, o sea, el espíritu que va a poseer el anticristo ya existía y va a salir y se va a meter al anticristo, pero ese espíritu ya había estado antiguamente en otros, tal vez en el asirio o en Sennacherib o en los reyes de Asiria, pero ya existía ese espíritu que va a entrar otra vez en la persona del anticristo. Toda esta revelación es del mundo espiritual y solo la Biblia tiene autoridad para hablarnos de ello. Ya no vayas con Walter Mercado, ni con la bola de cristal, por favor, ni con la bruja, ni con el brujo, que el brujo fulano de tal, el chipiricas, ticas, cuijas, va a profetizar que va a ser el presidente de México, y las nuevas profecías de este brujo que va a decir estas cosas, y que si Trump se va a morir, que si no se va a morir. Bueno, todas estas cosas, huyan de todas estas cosas. Todo esto pertenece al mundo prohibido, ¿verdad? El ocultismo, que son mentiras todo lo que están diciendo. Entonces la Biblia es el único libro que nos puede correr las cortinas y mostrarnos la complicada red que existe. Si es complicado nuestro mundo físico, imagínense el mundo espiritual que nos rodea.
Ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros, y para que podamos comprender nosotros cómo operan los demonios, las entidades espirituales, por qué los ovnis, por qué los fenómenos, por qué estas cosas están pasando, por qué las pirámides de Egipto, que nadie ha podido descifrar quién las construyó, ni las de Machu Picchu en Perú, ni por qué el fenómeno el 21 de marzo en la pirámide de Quetzalcóatl en Yucatán, que baja el sol y que se embona con una serpiente, y todas estas cosas que la ciencia no puede penetrar. La Biblia nos corre el velo y nos muestra lo que se encuentra detrás. Y detrás de nosotros hay un mundo invisible, espiritual, que es más real que el de nosotros, porque nosotros salimos de ese mundo. Dice Hebreos 11, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que no se veía, lo que no vemos, es más real que lo que vemos. Y por eso mucha gente, ¿verdad?, que se llaman empíricos. Yo creo lo que no oigo, lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento. Es la filosofía del empirismo, son los ateos. No, es que yo no puedo creer en Dios hasta que no vea a Dios y se me presenta ahí con sus barbas y con su pelo blanco, voy a creer en Dios, ¿no? Ellos no entienden, ¿verdad?, que precisamente para entrar al mundo espiritual, los 5 sentidos estamos limitados. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Muy bien, en Génesis 49, no los quiero empachar. Versículo 16, hay otro conflicto a través de los últimos, estoy hablando de conflictos de hace 25 años, Entonces lo que estamos hablando son conflictos de hace 25 años, hasta que se descubrió el genoma humano. ¿Cómo terminó el siglo XX? En el año 2000, el presidente Clinton recibió a Rafael Collins, presidente del genoma humano, que él es cristiano, genetista, y el presidente Clinton dijo, por fin se ha descubierto el árbol de la vida. Así terminó el siglo XX. El descubrimiento y el proyecto más portentoso, más que llegar a la luna y más que todo lo que se descubrió en el siglo XX, las computadoras satélites, fue el proyecto del genoma humano. Que por fin los científicos Samuel Crick y Watson en 1954 descubren la hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico. Perdón si lo dije mal, pero descubren, ¿verdad?, cómo está formado, y están tratando y lo continúan descifrando para poder entender de qué estamos formados. Entonces todo esto comienza en el siglo XXI a revolucionar y a regresar a la Biblia y entender que desde el Génesis Dios estableció esas leyes del genoma, que no se puede mezclar una especie con otra especie. Y ahora, escuchen esto, el 58% de los ateos del siglo XX ahora son creyentes. Porque ahora las evidencias de que no hay una sola evidencia científica de que venimos de los animales, ni que somos el proceso de una evolución, ni una revolución de cromosomas o de espermas que se convirtieron en pescados, en dinosaurios, y después elefantes cambiaron a camellos, etcétera, etcétera. Como no hay ninguna prueba de una especie a otra especie, ninguna mutación hasta ahorita, los científicos que se han considerado ateos están llegando a concluir, es imposible científicamente demostrar la evolución. No es científica la teoría de la evolución. Y muchos la siguen asumiendo e enseñando en las universidades. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si ellos niegan que nosotros no venimos de los animales, ¿qué es lo que tienen que aceptar? Que venimos de un Dios. Y cuando ellos sepan que venimos de un Dios, van a tener que llegar a concluir lo siguiente: si hay un Dios, nos vamos a tener que someter a sus reglas. Entonces la soberbia humana, ¿verdad? No, yo soy autónomo, yo tengo mis propias reglas, mis propios mandamientos, para mí no hay Dios. En ese momento es la soberbia intelectual, no es la investigación científica, sino los problemas morales los que le impiden al hombre conocer a Dios. Qué tristeza. En Génesis 49, la profecía de Jacob respecto a la tribu de Dan es interesante. Y los últimos 25 años se creyó que el anticristo, por esta profecía, vendría de la tribu de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente, y esta palabra serpiente, apúntala en el hebreo, es Nahash, que es la misma palabra de Génesis 3:1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había creado. Es la misma palabra hebrea de Satanás, Nahash, como suena Nahash en el hebreo.
Será Dan una hash junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Entonces, aquí parece que la tribu